de sobrevivencia. Bueno, estamos ya, ¿sí? Lo tenemos en línea a Fernando Andach, a mi tocayo, que es profesor investigador uruguayo, es doctor en filosofía por la Universidad de Bergen, Noruega, posee una maestría en la lingüística aplicada por la Universidad de Ohio, Estados Unidos, tiene el grado de licenciatura en letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la UDELAR, en la Universidad de la República en Uruguay, y ya está, no lo vemos, ¿eh? Ahí Ahí está, está. ahí está. ¿Cómo te va, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan en Paraguay? Acá Muy estamos bien. con Dani, recibiéndote, contentos de poder Qué charlar contigo gusto. esta tarde. Un lujo realmente. ¿Cómo no? Encantado. Muy buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. a nosotros nos llegó por aquí y se ha viralizado algún video tuyo en una suerte de instrumentación del caballo de Troya en la comunicación, en ese discurso hegemónico de los medios hegemónicos en Uruguay. Tuviste la oportunidad de una entrevista, bueno, además de varias otras cosas que estás haciendo, pero esa entrevista creo que es una clase de cómo uno se puede entrometer en el discurso, en el relato único, y desde ahí intentar consensuar, porque no fue una irrupción, fue al final un intento de diálogo, esa participación tuya, ¿verdad? Así es. Creo que cada una de las poquísimas entradas que he podido tener en el sistema de los medios que cabe llamar hegemónicos, dominantes, ha generado cierto ruido, digamos, en el sentido favorable, cierta inquietud. Una de las entrevistas es en una radio, pero como ahora fue grabada, yo estaba en el estudio y hoy me fijé y tiene 40.000 visitas, algo que jamás me pasó en la vida, lo confieso. Lo mío, tengo una vieja historia, hace más de 30 años en los medios, sobre todo la radio, pero también la tele de Uruguay, analizando la comunicación política desde mi punto de vista, que es la semiótica, pero jamás tuve 40.000 visitas en YouTube. Y fue una ocasión parecida a la que tú decís, que es más reciente, esa tiene más de un mes, fue en febrero, pero la otra es un ejemplo, sí, de la sorpresa que experimenta un medio tan absolutamente, yo diría, majestático, ¿no? Que de repente entra alguien que se supone debe rendir pleitesía, debe estar, digamos, alborozado de poder estar frente a la cámara, estaba en un Zoom, y de golpe empieza a interpelarlos, a devolverles no la imagen ideal, como la famosa de espejito, espejito, cuál es la más hermosa, ¿no? Y le rompe su narcisismo, el espejo que le devuelve la realidad y le dice, no eres tú. Acá yo les devolví lo que creo es basado no en antojadizas opiniones, soy, como bien dijiste, Fernando, un investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigación ANI, y eso no es gratis, digamos. Tengo más de 100 artículos, 11 libros, he dado clases en un montón de lugares del mundo y siempre estudiando, analizando los medios empíricamente, quiere decir mirándolos muchas veces, disecándolos, haciendo lo que hoy no se puede hacer aparentemente con los cuerpos supuestamente muertos de COVID, por algún motivo será. Y entonces les devolví esa imagen crítica, y eso parece ser una mala palabra si uno ve ese video, las reacciones de ellos, ¿no? Y es interesante, Fernando, para la semiótica el significado nunca está en el discurso de uno, en la imagen, sino en lo que produce esa imagen, en lo que genera en el otro. Sí. Y ahí yo vi un desasosiego, una incomodidad muy grande diciendo, ¿y a este quién lo conoce? ¿No? Claro, ¿Quién es ¿qué le este pasa? atrevido que viene a romper la paz? Y Fernando, ese programa perdón, Sí. ese programa que decís es el programa de Perspectiva, ¿verdad? Con Emiliano Cotelo, ¿puede ser? El que tiene 40.000 Sí. visitas surge bien interesante, fíjate, pequeño, para los que nos están oyendo, viendo, resulta que hay una especie de tertulia, ese programa, en el que yo participé muchos años, cuando hablé de más de 30 años, en el 89. Yo empecé a participar con una columna en lo que era una radio FM de ese momento, pero el mismo locutor, o periodista, mejor dicho, Emiliano Cotelo,
y fue bastante bien, pero nunca con estos números, por supuesto. Y ellos tienen una tertulia que es hecha según el modelo de una radio en España, donde se reúne gente, pero luego hay una segunda tertulia, ya cuando no está este periodista, que es el empresario ahora de esta radio, la principal figura, que se llama, fíjate, Mesa de los Filósofos. Y entonces yo escribo algo en Extramuros, que es la revista donde he venido produciendo ensayos, reflexionando sobre lo que tú mismo reflexionás desde allí, y en otros lugares más en vivo y en directo por el país, y los cuestiono a estos filósofos, ¿no? Y veo que enseguida se produce como un remolino de bronca, veo algunos tweets, veo algunas respuestas iracundas, que no buscan argumentos, que buscan denostar, o como decimos en el Río de la Plata, tan lindo, ningunear. Entonces, y yo propongo que hagamos un debate con alguno de esos filósofos, así se autodenominan, yo nunca me llamaría a mí mismo filósofo, soy solo un investigador más, y propongo que Aldo Mazzucchelli y yo vayamos contra 2 de ellos, que es el tamaño de la tertulia clásica, 4. Y me dice que no, que sería un lío, un desastre. Al final termino yendo solo, y el periodista joven, un muchacho muy joven, hace el papel del otro, ¿sí? Creo que vos sabés, he estado pensando tanto en la tele, que tiene menos visitas, tiene solo 14.000, y en la entrevista de la radio, es fundamental el antagonista, el agonista, el otro, ¿no? Porque ese representaba la opinión de los sabios, ¿no? De los que nos llaman conspiranoicos, negacionistas y cosas peores, ¿no? O sea, delirantes, digamos, gente que está desapegada de la realidad y de la razón, y entonces creo que eso fue clave, más lo pienso y más me convenzo, es una hipótesis, claro, que el hecho de tener un contrincante enfrente generó interés en las personas, decir, a ver este insignificante cómo se enfrenta a la tele, o a los filósofos estos que eran más que yo, y tenían su espacio fijo, lo tienen todavía una vez por semana, y creo que eso despertó mucho interés. Hay interés en escuchar la otra campana, eso tan prohibido en los medios dominantes, la otra voz. Fernando, y a partir de ese interés que reconociste del público, de escuchar la otra campana y de tu participación en estos programas, ¿te invitaron más veces? ¿Cuál fue el resultado de estas participaciones? Porque estás hablando de 2 participaciones, una en radio y otra en televisión, y hablaste también de que tenés pocas entradas en los medios. ¿Te llaman después de esto Sí. o no? Sí, yo no diría pocas, diría poquísimas, porque te explico, hasta fines de 2019, que hubo la última elección de la cual salió el gobierno actual, la Alianza Multicolor, presidida por Lacalle Pou, yo sí analicé en ese programa llamado En Perspectiva, sí analicé la primera ronda, la segunda ronda, ¿no? De la campaña presidencial, y en 2020 se acaban todas las entradas, las llamadas de golpe, y voy por error, yo creo, porque había participado en el canal municipal, que está todavía bajo la égida del Frente Amplio, porque quien ganó la intendencia de Montevideo, que vieron que es como un segundo presidente, ¿no? Porque Uruguay es muy extraño, tiene una enorme población en la capital, para los poquísimos que somos, ¿no? La mitad casi, y entonces eso que se llama TV Ciudad, por el mes de junio, julio, larga un programa nuevo llamado La Letra Chica, que quería ser como un periodístico investigativo, algo así, supongo. Y en uno de los primeros programas, el segundo, me llaman a hablar de los miedos. Ya estábamos en pandemia, que empieza el 13 de marzo. Y entonces yo voy viendo por dónde viene la mano, ¿no? Que había un silencio, pero así, de hierro, ¿no? No se podía hablar de nada. Y entonces hago una pequeña trampita de la que nunca me voy a arrepentir. Y cuando me toca el pedacito, estaba sentado con otra persona como invitados, y ellos eran 3 periodistas, 3 contra 2, los 3 locales, y entonces les hago como un chiste, ¿no? Les digo, ¿quieren que les cuente un cuento? A la gente le gusta que le cuente. Sí, me dicen, pero caen así como placa, ¿no? Casi me dan lástima retroactiva. Sí, dale, contanos, qué lindo, sí, claro. Y entonces empiezo a hablar de unas fiestas supuestas para encobillarse que había en Estados Unidos, donde la gente, había 2 clases de fiestas.
una donde iban a agarrarse COVID y otras a testear que no existía. Y eso lo sacó el New York Times y lo sacaron algunos periódicos locales de Estados Unidos. Está genial la historia, solo que falsa, que nunca ocurrió, claro, que es lo que se llama una leyenda urbana. Y entonces yo usé un análisis que encontré online de esa situación, y entonces digo, hay algo en esto, fíjate, en julio de 2020, que me llama la atención, porque esa historia es comprada por el New York Times y genera tanta pasión, ¿no? Como que es un virus que enloquece a las personas, ¿no? El médico sueco Sebastian Rashworth tiene uno de esos ensayos en su blog fantástico desde que empezó esto, y Suecia es un país singular y que vale la pena siempre considerar cuando hablamos de los efectos de la COVID-19. Él dice, ¿por qué el mundo se puso tan histérico? Se llama una, ¿no? ¿Por qué perdió la chaveta? Como se dice en España, ¿no? Entonces yo digo, qué bárbara que es esta historia, qué fabulosa, porque fíjense cómo era, ¿no? Que muestra al que está agonizando en un hospital, que ponen el nombre, pero cuando un periodista en serio, investigativo, busca quién es la doctora, se va perdiendo todo. No aparece nadie, son todo trucho, la leyenda urbana es como fake news, pero mucho más armada, es irresistible porque es verosímil, y miren cómo termina, que ese que fue a probar que no existía COVID se la agarró un joven, miren cómo se repite la historia, como los vi a ustedes el otro día hablando sobre el joven de Melo, Cerro Largo, que con 27 años, ¿verdad? Muy parecido, vean ustedes, muy parecida, ahora que lo pienso, lo agarra de la mano la médica y él le dice con sus últimas palabras antes de expirar, es perfecta la historia, podía estar en las 1001 noches de COVID, le dice, sí, yo por no creer voy a morir, y se muere. Y le deja ese mensaje para el mundo de que este es un enemigo invisible e invencible, ¿no? El SARS-CoV-2. Entonces hay mucho de narración muy armada, muy persuasiva, sin negar la existencia de un virus que puede ser nuevo, que puede haber sido diseñado o no, escapado del laboratorio. No, sería muy atrevido, lo mío es la comunicación, los medios y el análisis del significado, y yo puedo decir que las leyendas urbanas tienen todos los condimentos para hacer un plato delicioso que se repite solo, que la gente lo escuche y le da ganas, de replicarlo, se viraliza naturalmente, como esas historias truchas que publicó hasta el New York Times, y después, claro, en una página, en una edición posterior, en una página perdida chiquita ponen un desmentido, pero ya el daño está hecho, ya hay esa locura de que hay fiestas COVID, y eso sigue pasando hoy cuando una reunión de 100 personas en la Rambla, el sábado pasado en Montevideo, sería la causa de la devastación de Uruguay. De ahí saldría un arma letal 3 que va a terminar con todos los orientales de este lado. No, lo que tú decías, yo creo que es lo que se viene, ¿verdad? Hay un periodista uruguayo internado muy grave que fue de alguna manera el que puso alguna duda en el programa de televisión con más rating del Uruguay, que es el Polémica en el Bar, y ese es deliciosa esa historia, ¿no? Al que osó cuestionar algo, bueno, hoy está peleando por la vida y la muerte. Ayer nosotros hablamos lo que tú mencionabas, hablamos con el hermano de este chico de 27 años que recibió 2 veces la omisión de asistencia, porque cuando lo iban a asistir, él no quería que le hicieran el hisopado, porque decía, mira, el hisopado, hasta la propia OMS dice que no sirve como diagnóstico, yo quiero que me digas a ver qué tengo. Se fueron los médicos 2 veces, y cuando muere en la ambulancia, la prensa lo toma, el periodístico Santo y Seña también lo toma como eso que tú decías, como una historia verosímil del chico que, un joven, además, como faltan jóvenes en esta historia, el joven que rebelde, que no quiso recibir ayuda, se negó porque nos escuchaba a nosotros, entonces ese joven murió en la ambulancia de esta enfermedad porque no nos quiso escuchar, porque no quiso ser atendido, y bueno, después nosotros ayer probamos que no es así, que toda la historia es al revés, pero los periodistas rápidamente la no sumisión, Fernando, se paga con la muerte. Es decir, una sociedad de control como es la que se está montando a ojos vistas, el que no lo quiera ver, bueno,
no sé qué más necesita, ¿verdad? Ayer clamaba la reunión de sociedades científicas médicas, detener la movilidad, prohibir todo, cerrar todo, etcétera, ¿no? ¿Cómo puede ser que el pánico sea la mejor medida para fortalecer el sistema inmune natural de las personas? ¿Por qué no confiar en nada de lo natural? ¿Por qué ir por el camino más artificial, más antinatural posible? ¿Por qué culpabilizar a los jóvenes? Estaba viendo, fíjate, que hubo una historia en septiembre, mirá cómo se repiten las cosas, ¿no? En Melo, Cerro Largo se ve que es un punto querido por el covillerismo, porque en Melo una de las autoridades del Ministerio de Salud Pública acusó a 4 jóvenes que parece que se reunieron, se desacataron por ser tan jóvenes y difundieron muchísimo COVID, ¿no? Es decir, habría cosas que son permitidas, marchas que son queridas por el régimen, en fin, por el sistema, por la ideología reinante, que no causan nada. Otras pequeñas reuniones o edades o lo que sea, sí causarían. Hay algo, fíjate, muy arbitrario, solo mirar las cosas con cierta calma, cierta objetividad, que es de lo que se nos acusa a los unicornoicos. Eso no es una palabra inventada por mí, es un filósofo de la misma Facultad de Humanidades donde yo empecé mi formación, que es uno de los tantos que se une a la denostación, a la burla de quienes osamos ser disidentes. Pero yo me pregunto todo el tiempo, ¿no? El motor de toda democracia, de cualquiera, ¿no es justamente ese, el que haya un lugar que cobije al que piensa distinto, a la mayoría, a la medianía, a quien sea, ¿no? Porque si no, ese mundo tan horrible de Orwell, ¿verdad? El que inventa en esa novela que es un ensayo de la dictadura, como escribió Michel Onfray en su libro Teoría de la Dictadura, es un ensayo político. Vamos a tener realmente un ministerio de la verdad, vamos a tener realmente en lo que se llama, tienen cada cosa esta novela que es del año 48, pero es sobre lo que pasó en los años previos, estalinismo, nazismo, ¿no? Y tiene, una de las maravillas es un face crime, el crimen de cara. ¿Cuál sería el crimen de cara? Fíjate, Fernando, que me llega a través de una conocida en una página que estamos animando hace tiempo que se llama No a la Nueva Normalidad, donde pusimos una carta que juntó miles de firmas, se la enviamos al Parlamento, nunca nos recibieron, donde decíamos, esto fue el año pasado, fíjate, por el mes de mayo, yo qué sé, junio, y una de las personas que se va congregando para sostener esta página contó una historia de casi linchamiento civil, porque va en el ómnibus y se le cae la máscara debajo de la nariz y se empieza a generar un clima de, ¿no?, absoluta liquidación de esta persona, una mujer, donde todo el ómnibus, ¿verdad?, los gritos con el chofer y todos los demás quieren que la bajen, quieren que se vaya y al final no resiste, pobre, ella cuenta apenadísima que no logró hacer frente y la entiendo perfectamente. Y yo comparé eso en una charla reciente a los pogromos. Pogromos era cuando en Europa Central, primero los cosacos, luego los nazis, se iban a un pueblo donde había judíos y los acorralaban, los mataban, rompían sus casas, quemaban sus casas, y yo decía que todo esto empieza con un pogromo que es de una mujer que seguramente, Fernando, es inocente, y se llama Carmela Ontú, sí, que fue decretada la gran apestadora. Eso es un absurdo. Apareció enseguida el otro Ignacio Álvarez, el que era un poco más periodístico y más investigativo en 2020, le dedica un programa entero en 2020 de Santo y Seña para demostrar que había 8 personas por lo menos en esa famosa boda, donde supuestamente ella solita habría traído, viste, como en las películas de los thrillers, el virus a untar a la gente, ¿no? Y no hay caso. Hay un deseo de lincharla, hay un deseo de que sea una mujer y que sea rica, y claro, que tenga, como digo yo en un artículo que estoy escribiendo, cara de cheta, es decir, de pituca, cara de poderosa, pero eso no te hace malo. Y yo me pregunto, Fernando, ¿dónde estaban los derechos humanos? Tanto que joroban con, ¿no?, la violencia de género y todo eso. ¿Por qué nadie salió a hablar a favor de Carmela Ontú? ¿Porque era blanca, porque era rubia, porque era rica? Es raro eso, ¿eh? Y dejaron que la despedazaran y la despedazaron, no solo en las redes, no solo. Los medios tradicionales y hasta el Ministerio de Salud Pública habló del vector Carmela. Eso es terrible. No es terrible. Pero aparte, Fernando,
esta historia de que termina todo confluyendo en la movilidad. Ayer el sindicato médico, eso que tú mencionabas recién al pasar, dice que hay que prohibir la movilidad, o sea, que la gente se deje mover. Y Mujica en algún momento habría dicho, esta es una enfermedad de ricos que la traen los que viajan. Blanco y en botella, yo no sé si hay que explicar mucho más. Para mí está tan claro que yo qué sé. Claro, claro. No, evidentemente es una ocasión perfecta para alimentar los peores prejuicios como el que acabo de mencionar. A vos te puede gustar o no la gente que vive en Carrasco, que es el barrio noble de Montevideo, el barrio de clase media alta, ¿no? O alta, pero eso nunca te puede volver culpable de nada. Si no, volvemos a los milicos, a los años de plomo, donde ellos tenían ciudadanos, ¿te acordás? A, B y C, ¿no? Los que eran innombrables, que eran los políticos, los sospechosos de sedición o de estar en tercer nivel asociados a alguna sedición. Me acuerdo, un amigo me contó que en Colonia Nicolich tenía un primo que eran alemanes, eran menonitas, y tenía un primo que tenía media retardo mental, y tenía en su casa discos de danzas cosacas. Y entran los milicos y va preso, porque eran rusos. Eso tiene un eco terrible cuando matan al médico Roslik de San Javier, ¿te acordás? Cierto. Casi al final de la dictadura. Cierto. O sea, no podés liquidar a alguien, aunque no sea físicamente. Yo le llamo en un libro eso el otricidio. Cuando liquidás a alguien, no físicamente, que es el homicidio, sino que lo exterminás como otro válido. No puede ser porque sea rubia, porque sea rico o porque seamos como nosotros, como ellos nos llaman con desprecio, intelectuales, ¿no? Los que escribimos en Extramuros, como Aldo Mazzucchelli, Rafael Weisse, Mariela Michel, Alma Bolón. Es decir, somos gente que está preocupada y que quiere pensar. Y cuando dice Mujica eso, es tan absolutamente contraempírico, antievidencia, porque ya sabemos que el virus estaba acá desde febrero. Acá me refiero a Uruguay. Y en China seguramente estaría desde enero. Como dice Rashford, este médico sueco, ellos montan todo un show, una película de Hollywood, cuando lo largan al público en Wuhan, pero eso, ¿verdad?, no puede ser cierto, porque si no, en 1 billón de personas que ellos tienen, tendría que haber millones de muertos, y no lo pueden liquidar en 2 patadas. Todo por algún lado nos cierra, y rápidamente ya escucho a los periodistas o parodistas, como me encantó ese hallazgo tuyo, creo que cada vez son más parodistas del periodismo, menos éticos, ya corren a decirnos, ¿verdad?, conspiracionistas, paranoicos, y sobre todo esa maravilla que encontraron, negacionista, que está asociada a los neonazis, a los que niegan que haya habido un holocausto, cámaras de gas. Así de paso quedamos manchados y sobre todo quedamos como nulos, es decir, gente a la que no hay que oír, no hay que darle bola, porque si son medio nazis. ¿Y de dónde sacan lo de nazi? ¿Qué tiene que ver pensar sobre la pandemia y sus estrategias de comunicación, de sembrar el miedo todo el día, una fábrica de terror, son los medios masivos, con ser nazi? Nunca, no encuentro la asociación. Claro, les encanta que Bolsonaro haya dicho lo que haya dicho, o Trump, para pegarnos como de lugar a figuras detestadas públicamente, antipopulares. Pero uno tiene que juzgar al otro por lo que dice, no por lo que inventa, no claro, por lo que fabula, ¿no? Claro. Y asociarnos con seres polémicos o, digamos así, no queridos, no destruyen nuestros argumentos, siguen ahí. Lo que dice Mujica, por ejemplo, de los viajes, es un absurdo, porque el que viaja es el virus. Si es un virus, ¿verdad?, que anda en el mundo, no se le puede poner fronteras de esa manera. Y ahora están hablando acá de la cepa P1, de la P2, lo escuché hoy a Moratorio, ¿verdad? Entonces todo es tan artificial, tan fabulado, que no se sabe por dónde empezar. ¿De verdad Moratorio es investigador, es científico? Moratorio, decís tú. Yo he empezado a cuestionar que realmente tenga créditos científicos, o sea, ¿dónde estudió? Yo quiero revisar a ver, porque no puede ser. Lo que hace Moratorio se choca contra todas las ciencias, y además es un tipo joven. No sé.
Yo no sé, yo no los conozco en detalle. A mí solo me asombra que si es tan sólido, ¿no? Como aparentemente los antecedentes muestran, este grupo de asesores honorarios, etcétera, ¿por qué hay esa exclusión tan minuciosa? ¿Viste? Otra que el muro de Berlín. Hay un muro digital, un muro electrónico que solo permite que entre el que muestra el certificado de sumisión, de adhesión completa a lo que llamó Mazzucchelli la ortodoxia COVID. Yo conozco, y estoy seguro que otra gente conoce, médicos, biólogos, investigadores en Uruguay que no están de acuerdo con la campaña de vacunación, con lo que se dice, ¿verdad?, de que vacunarse o morir, con la campaña de generar miedo, que te baja la inmunidad, aumenta el estrés, se segrega demasiado adrenalina, eso ocupa las mitocondrias. Yo hice 2 años de medicina, pero me encantaba esa parte, biología celular, y todavía me acuerdo de algo, de lo básico. Y todos sabemos, como dijo Salina, el ministro de Salud actual todavía, muy al principio Fernando dijo algo tan simple y tan sabio que lo mandaron a callar para siempre. Dijo, vamos a entendernos, en la tele lo dijo, en el horario, ¿no?, prime time, en el horario pico, de puro ingenuo, de puro nuevo que era en el puesto, dice, vamos a entenderlos, la muerte es parte de la vida, ¿eh? Llega un momento que las personas se nos acaba la cuerda, es lo único seguro que todos vamos a morir, no sabemos ni cuándo ni cómo. Y las cifras hablan de que este SARS-CoV-2 digamos, tiene como target, ¿no?, aquellas personas que tienen comorbilidades y más de 70 años, más de 80 años va aumentando la probabilidad. Dice Ioannidis, el famoso, ¿no?, estadístico, matemático que es tan repudiado por los poderes que son, que no llega a 0.2% el índice de mortalidad en el mundo de la COVID-19. Es muy poco para liquidar el mundo, parar las operaciones. Eso se llama, escrito con una I gigantesca, iatrogenia. El remedio es peor que el supuesto mal. Yo no niego que haya un virus, no niego que haya una epidemia, o mejor llamada sindemia, porque es más compleja ya. Tiene elementos económicos, psíquicos, educativos. O sea, acá ya se habla, viste, de suspender las clases de vuelta. ¿A quién afecta? A los más pobres. Qué raro, Mujica, que hable así, porque en verdad sería buenísimo que los niños no usen máscaras, no contagian, no se enferman mucho, pero los estamos liquidando. Empezamos con, ¿verdad?, un delicioso aperitivo de decirles que iban a matar a los abuelos. Como dice mi esposa, que es psicóloga, el niño prefiere vivir en un mundo de malos que sentirse él malo o ella mala. Claro. Y eso lo hemos despachado como así, al descuido. Los niños posibles asesinos, nada menos que de los abuelos, de esos seres entrañables para ellos, con quienes tienen muchísimos encuentros sin la obligación parental de corregirlos, de educarlos, sino de disfrutar de la vida. Eso es mortal, eso sí que es letal, ¿eh? Entonces, ¿por qué hacerles esto ahora? ¿Por qué meterse con los jóvenes? ¿Por qué agarrar a ese muchacho que ustedes muy bien investigaron, ¿verdad?, a través del hermano, que puede ser probablemente una hipótesis, conjetura, lo decía, ¿verdad?, Ciuto, víctima no del SARS-CoV-2, él dijo una cosa linda, más que el virus, cómo mata a la gente, es decir, falta del juramento hipocrático, ¿o no? No le tienen que prestar atención ante nada si alguien viene doliente, viene sufriente a un hospital ahí en Melo. ¿Por qué no lo atendieron? ¿Por qué no le sacaron un rayo X mínimo, el examen clínico? Si el PR sabemos que tiene 1000 obstáculos, pero la relación humana es lo que cura. La relación de los niños con los padres, con los abuelos, la relación del médico con el paciente, ya lo empieza a curar, te tranquiliza, te continenta, claro. ¿Viste? A ver, siéntese acá, muchacho. ¿Qué siente? ¿No? Ese ruidito, las burbujitas, nos decía, sí, en el pulmón. Qué jodido eso. ¿Cómo lo dejaron pasar? ¿Cómo dejaron que siga esa infección terrible? Neumonía probable, ¿no es cierto?, por la descripción. Yo no sé nada, no soy médico, soy semiótico y con eso ya me alcanza para tener que estudiar mucho todos los días. Por acá una cantidad de inconsistencias, y haciéndonos callar autoritariamente no se arregla.
poniéndonos una mordaza a nosotros, diciendo que una mísera reunión de 100 personas en la Rambla de Montevideo de tarde es ¿cómo es que dijeron? Incitación al crimen, ¿verdad? Aumentar Sí. un crimen. Eso me yo huele dije a dictadura cuando sanitaria. yo dije en aquel acto de la Plaza Libertad en el que nos congregamos, ahí yo creo que había más de 2000 personas, que hicimos un apagón mediático. Ese día hicimos un apagón mediático. Yo dije, estamos cometiendo el delito de aglomerarnos. Ahí no tuvimos ningún fiscal, ahí los medios no estaban interesados en nosotros, a pesar de que había mucho más gente. Estábamos abrazándonos durante casi 15 días en todo el país, pero no, los medios nos apagaron. ¿Cómo se analiza eso desde el punto de vista del pensar que el otro no existe? O sea, pues a mí me daba la sensación de que ahí podríamos haber matado 4 o 5 personas y no pasaba nada. Yo creo que eran incapaces de ir a levantar los cuerpos con tal de no decirnos a ver qué estábamos haciendo ahí. Mirá, hubieran hecho una autopsia, fíjate, en plena Plaza Libertad, alias Cagancha, hubiera estado buenísimo, ¿verdad?, que Javier Ciuto hiciera una autopsia. No, pero te contesto así, mira, buenísima tu pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no entonces? Que era mucho más fuerte. Yo no estuve, lo vi el video, me pareció emocionante, cuando cantaron el himno, ¿verdad? Estaban ahí, nada menos que en la plaza donde se lleva, ¿verdad?, la resistencia contra el olvido, por ejemplo, a los desaparecidos. No en vano se va a la Plaza Libertad, a veces el Obelisco, pero ese lugar está perfecto. Entonces, ¿qué pasa hoy? Estuve viendo y me causó una desazón como especialista en comunicación muy grande la campaña de la vacuna, y te digo un ejemplo nomás, los sobrevivientes de la cordillera del 72. ¿Ya? Como una película famosa, ¿no?, de Almodóvar, ¿qué hicimos para merecer esto?, ¿no? Es un atropello tan grande a la razonabilidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se puede, no, hacer una analogía tan burda, tan, no, le iba a decir populista, pero no, es melodramática, es de folletín? Es decir, estos que tuvieron un accidente, obviamente, ¿no?, está bien llamar la tragedia, murieron muchos familiares, un desastre aéreo, y se produjo lo improbable, ¿no? Por eso el lugar común, el milagro, etcétera. Bueno, yo creo que la resiliencia se explica porque era un equipo, porque eran jóvenes, estaban en óptimo estado. Mirá que comparable con hoy, ¿verdad? Si un joven está en estupendo estado físico y come bien, de lo que no se habla nunca en los medios, que gastan y malgastan tantas horas, no hablan de la vitamina D, ni el zinc, ni nada, ni tomar cosas como el kéfir, probióticos, todas esas cosas, viste, quedan fuera del área chica y del área grande, ¿no? Pero vuelvo a esa propaganda, si no la vieron, véanla por favor, Es una cosa que quiere ser épica, pero cuando la épica fracasa se convierte en un sainete. ¿Cómo podemos aguantar, verdad?, ese relato, contrarrelato, donde estos que sobrevivieron por unirse, por planear, por al final, porque tenían qué probabilidades, dije hace un rato, ¿se acuerdan? 0.2% a nivel mundial de letalidad. O sea que de cada 500, dice Rashford, muere uno, y si tenés más, bueno, hay una cantidad de números que nunca los dan los medios, o casualidad, ¿no?, de cuál es la chance de que te mueras de COVID, es bajísima. Muy baja. Dentro de un montón de rangos etarios y de estado de salud, etcétera, etcétera. ¿Cuáles eran las chances de que se muriesen estos muchachos? 100%, 100%. ¿O no? Si 100%. Se quedan ahí quietitos. 100%. ¿No? No pueden seguir comiendo de la proteína humana, etcétera, ¿no?, que obviamente fue una cosa muy inventiva, trabajó la imaginación, trabajó la pasión por la vida, bien por ello, fenomenal, y siempre dije que si no fueran uruguayos sería mucho más conocida esa historia, sí. Pero como es un pequeño país perdido, no tuvo la proyección que si hubiera sido Alemania o Francia o qué sé yo, otro país, pero no se puede resignificar algo tan diferente solo para complacer a los poderes que son. No. Solo para vendernos eso que es la vacuna, y a la vez querer amordazarnos a los poquitos que decimos dude. No queremos evangelizar, decirle a nadie no te vacunes y ponernos, viste, como en las clínicas de aborto hay un movimiento en Estados Unidos, los pro-life, que se ponen adelante y a veces matan a alguno que va, ¿no?, a esas clínicas. Nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros escribimos, pensamos, hablamos por la radio, por YouTube, por donde se puede, que se puede en poquitísimos lugares. Yo donde voy, yo ya sé que después no voy más. Bueno, aquí vas a volver. Aquí, sí.
Acá vas a volver sin problema. Fernando, yo tengo una consulta respecto a cómo salir de esto. O sea, yo tengo bien claro que el ambiente político es muy sencillo. Ellos renuncian, entran otros nuevos y listo, y empiezan a hablar de otra cosa. Los medios de comunicación que están metidos en esa retórica de miedo, ellos están como inmersos en un bucle que yo los veo muy difícil que ellos puedan salir sin quemarse, sin dañar su propia imagen. Como experto en comunicación, ¿qué vos le aconsejarías a un medio de comunicación para poder salirse de esa retórica? Es buenísima tu reflexión más que pregunta, ¿no? ¿Cómo salir de una retórica ganadora? ¿Qué quiero decir por ganadora? Ganadora comercial, lucrativa. Es lo mismo que nos da miedo de Pfizer o de AstraZeneca, que se supone son mesiánicas en el sentido hebreo literal de salvadoras del mundo, pero todos sabemos que eso genera no millones, billones de dólares, ¿no? Sube las acciones, ya todos leímos eso, cuánto ganó más ¿verdad? El CEO, el que está arriba, todo eso. Entonces, es como decirle a los medios que se suiciden. Es lo mismo, ¿verdad? Cuando me invitaron, lo mío es minúsculo, es menos que una pulga lo que yo hago. Una pulga en el cuerpo, la matás al toque y se te acaba la picazón. Pero ellos creen, ¿por qué creen que yo iba a elogiarlos? Como decimos en el Río de la Plata, a chuparles la media, a decirles ustedes son lo máximo, ustedes son héroes verdaderos de las trincheras de la tele, ¿no? Porque la tele tiene una ibris, como decía Homero, ¿se acuerdan? La ibris, o sea, una arrogancia, una enorme sensación de autoimportancia, lo que no pasa por esas pantallas, sobre todo a partir del 13 de marzo, cuando el rating de los canales comerciales y no comerciales se dispara, y tenemos una inflación absurda de informativos de 3 horas, el central, y de la mañana otro, y en la tarde programas periodísticos nuevos, y en la media tarde, y en la noche, y en la medianoche. De verdad, no estoy exagerando, ¿eh? ¿Cuántas horas gastadas, como les dije yo, inútilmente? Y me quedé feliz, me sentí bien conmigo mismo, porque lo creo. Ellos nunca saldrían, como bien preguntas tú, de una retórica ganadora, porque se lucra mucho con una historia de miedo, porque dejas a la gente enganchada, es una espiral. Hay mucho morbo. Vino una ¿cómo le llaman? Una cepa peor, la cepa masónica. Mirá qué historia, ¿eh? Cómo la cepa masónica devoró al barrio de Palermo, se lo llevó puesto. Es una historia que vende, ¿eh? En cambio, decirle a la gente, bueno, vamos a hablar de cómo hay que comer, vamos a hablar de cómo los niños 8 horas con máscara no funciona, no abrazándose y jugando no funciona. Vamos a hablar acá con una psicóloga cobillera que diga sí, ¿no? Como tienen una experta. El Canal 10 tiene una experta, una neumóloga, que va a todos los programas, sobre todo el que dijo Fernando, se llama Polémica Médica en el Barrio, donde ella está puesta, ahora se puso la máscara para mostrar que hay que vacunar, y que estamos perdidos al borde del abismo. Y entonces, ¿por qué no ponerla a ella y a otra neumóloga? ¿Por qué no poner una psicóloga como ella y una psicóloga que está con, por ejemplo, el movimiento Educar sin tapar bocas, que es un movimiento en Uruguay, que, como bien dijo Fernando, tiene 0 de exposición? No lo van a entrevistar nunca, no le van a dejar que hable ni mucho menos mostrarlos, porque eso vuelve verosímil que hay otra salida, que no es un discurso tan monolítico el que nos va a llevar a estar mejor de este virus. Es mucho mejor seguir hablando de los locos negacionistas, unicornoicos, que creen en la existencia de unicornios, y de locuras varias, porque así es como las brujas. ¿Quién eran las brujas? Cuando las quemaban. Eran pobres mujeres que eran viejas, enfermas, sufrían de eso, de desgaste físico, y había superstición y el miedo. Hoy escuché una preciosa charla que dio una columna de Nir Sartú, un colega de estas lides, un abogado brillante, sí, polemista y pensador, y decía, es un mix
de pánico y de odio el que se está generando, y ese mix es peligrosísimo, ¿eh? Yo ya tuve experiencias, todos estoy seguro tuvimos, de entrar a un supermercado, que se te baje la máscara y empezar a ser literalmente perseguido por una empleada a los gritos, como si me hubiera visto toqueteando a una mujer o haciendo algo espantoso, ¿eh? Y le dije, no me persiga más, y no volví más, pero obviamente es un síntoma de los tiempos, es lo que llamé en la grieta pandémica. Hay una grieta pandémica, y de eso no sé cómo se vuelve, ese es mi miedo. Entonces mi respuesta a ti es, a los medios no les conviene abandonar el relato ansiógeno, les conviene seguir vendiendo con ese cuento, ¿verdad? Y no darnos buenas pistas, no darnos buenas señas, todo lo contrario. Eso es una desgracia, porque felicidad y lucro no van juntos. El bien público y el ganar son dos caminos paralelos. A veces se cruzan, ¿verdad? Las vacaciones uno gasta, la pasa bien y ahí se cruzan, pero en este momento están peleadas. Fernando, nosotros encontramos una manera de infiltrar a los medios y digamos, nos metimos como un virus, encontramos la fórmula que fue por ahí el interior. En el interior la lógica mediática es diferente. En general el periodista del interior o el que tiene programa vive de su pauta. Digamos, ya tiene que responderle al vecino, la gente lo tiene que ver para que él pueda vender pauta. Entonces, digamos, y hay esa lógica en el interior de que, claro, como no pasan muchas cosas, cuando pasa algo todos quieren estar ahí. Entonces, hay cierta inocencia y creo que inclusive de alguna manera los han subestimado también, no les dieron mucho, dijeron, esto siempre repiten lo que dicen los medios hegemónicos, no pasa nada. Y yo creo que gran parte del impacto, y analizándolo desde el punto de vista de la cobertura mediática que nosotros tuvimos, tuvo que ver con esa inocencia todavía de los medios del interior y con que no se le había prestado atención en el relato, porque ellos, la comunicación hegemónica da por cierto de que van a seguir sin mayor cuestionamiento todo el relato que viene de los medios hegemónicos. Y nosotros le instalamos un virus y empezó a correr por el interior, en los medios de comunicación del interior, y encontramos mucha receptividad mediática ahí. Digamos, ahí sí estaban dispuestos a escuchar las voces disonantes. Yo no sé si eso seguirá por mucho tiempo, pero creo que, digamos, a la luz de cuáles serían las alternativas para poder... Pues yo me niego a pensar de que no hay salida. Tiene que haber una manera de infiltrarlos, de molestarlos, de generarles alguna vez algún evento que haga que no nos puedan dejar de ver. Pero va a venir de afuera y no de adentro. Es probable. Sí, yo te diría esto, Fernando. Obviamente que yo no me estoy proponiendo a mí en absoluto, no soy biólogo, epidemiólogo, virólogo para nada, y no dudo que este moratorio y los otros que están ahí en el Pasteur y Batián y todos sí sean, pero sí también son parte de un programa fijo que no cambia su rumbo, que está, viste, como un GPS quieto y que va hacia la salvación, ¿no?, mundial, ser parte del paquete mundial, OMS, etcétera, ¿no? Todos esos programas que analiza también Mazzucchelli en sus columnas debajo de la lupa y en los ensayos, ¿no? Pero yo lo que veo es esto, ¿no? Hay una... está muy bien lo que decís. Cuando apareces en vivo, de cuerpo presente en el interior, te estás jugando, porque ¿qué tenés para ganar? ¿Fama? ¿Dinero? Es obvio que no. Vas, ¿verdad?, al choque, literalmente, ¿no? La semiótica, fíjate que habla de que hay 3 componentes en el universo. Es muy lindo el modelo porque no se refiere a las palabras, ni siquiera a las imágenes, vale para todo, naturaleza, cultura, lo que yo estudio, hace un enlace de continuidad entre el mundo natural del que venimos, somos animales, somos mamíferos, tenemos una vida a término, ¿verdad? Pasamos 9 meses dentro de un cuerpo que no es nuestro, pero que nos permite ser algo, ¿verdad?, durante un tiempo. Entonces, hay 3 elementos en el universo, ¿no? Ciertas cualidades, las describiste muy bien, son como un virus,
tú, Javier, Fernando, ¿verdad? Van, el otro Fernando, ¿no? Vega, tú, van por allí y por supuesto nuestro amigo Salles, Gustavo, van y generan la novedad, generan un ruido literalmente, ¿no? Dice, ¿qué son estos? ¿Por qué no están en Canal 10, ni el 12, ni en TV Ciudad? Son todos iguales los canales, son unánimes, terriblemente y temiblemente unánimes. Pero ¿cuál es mi duda? En que lo otro tiene una sobreexposición, es un poder tan inmenso, porque está 24 horas al día, está todo el tiempo, y entonces la cualidad de lo nuevo tiene que enfrentarse a la cualidad de lo, digamos así, normal. La amenaza principal está, hace tiempo que lo vengo escribiendo y diciendo, en el eslogan La nueva normalidad. Esa es la estafa mayor que se ha cometido en nombre de el SARS-CoV-2. Entra como por abajo, ¿viste? Porque dicen enemigo invisible. El verdadero enemigo invisible es la nueva normalidad. Es que te despidas de todo lo conocido y abraces esto que no sabes qué es ponerte en manos de Pfizer, de AstraZeneca, de todo lo que es inhumano, no abrazar, condenar a los niños al exilio de la infancia, ¿qué te parece? Decirles que son homicidas en potencia, ¿no? Luego están los hechos, como la Plaza Libertad llena de gente. ¿Y por qué no hicieron nada en ese momento? Porque no estaba la campaña de vacunas todavía. Ahora descargan toda la fuerza, ahora llegan los tanques, ahora llega la fuerza de choque, literalmente, el PADO, ¿no? Y por último están las tendencias. ¿Por qué solo la tele muestra una tendencia? ¿Por qué solo muestra una forma de pensamiento que le da una suerte de absoluta omnipotencia a este virus? Como si nunca hubiese habido un virus, como si no conviviéramos con ellos hace miles y miles de años en la evolución, con virus y bacterias que son la mayor parte del cuerpo. ¿Por qué este interés? ¿Viste como Estados Unidos, que no puede vivir sin guerras? Guerra a la droga, guerra al inmigrante, guerra a Irak. Me encantó un chiste una vez que después de las Torres Gemelas allá en 2001, el atacar a Irak es como si después de Pearl Harbor, ¿te acordaste? ¿No? Atacan a Japón, hubiesen atacado a México, porque era barato, les quedaba cerca y no tenía cómo defenderse. No importa que no tenga nada que ver. Entonces ellos van a Irak, pues ellos tienen que estar en guerra siempre. Entonces, a mí ya que le llamen la guerra del enemigo invisible, me pone en alerta. Entonces, ¿hay esperanza? Sí la hay. El hecho de que ustedes ahí, yo acá, un grupito absurdamente chico y sin, no como dijo uno de los críticos, mercaderes de la duda. ¿Qué mercaderes? De la duda sí, somos representantes. Entonces, la luz al final del túnel, Fernando, es resistir, como se resistió acá y se habló de una cultura de resistencia de la dictadura. Éramos poquitos, se podía hacer menos todavía, porque ahí te la daban, ¿no?, con todo. O sea, te podían torturar, desaparecer, ser nadie en un instante, porque es el terrorismo de Estado. Ahora no hay terrorismo de Estado, pero hay, yo le llamaría, el pánico del Estado. El Estado como instrumento de pánico irrestricto, continuamente. Entonces hay que contrarrestarlo con las fuerzas de la vida, salir a riesgo de que nos decreten, ¿no es cierto?, como inspirando el crimen. ¿Qué crimen? El único crimen nuestro es querer que la gente piense, que la gente dude. ¿Será lo mejor para mí una vacuna incierta, experimental? Yo creo que no, a mí me parece que no. Antes se lo hacía con ratas, con bichos, ¿verdad? A ver qué les pasaba. Porque ¿qué pasa con el mediano plazo? No existe. ¿Y el largo plazo? ¿Qué efectos puede tener? Y ya mismo el efecto, insisto, de estar expuestos a miedo constante de mil maneras, con una neumóloga, una llamada periodista que se pone la máscara y empiezan a decir que somos todos irresponsables, los que salimos a pedir nada más que más libertad y queremos mantener los derechos que tenemos, eso es la esperanza. Yo sí tengo esperanza. Por eso escribo, por eso estoy hablando acá. Que seamos pocos, podemos seguir en esto. Fernando, ¿qué te parece esta historia del consenso político? Vos por allá, Antonio García Trevijano hablaba del consenso político a la salida del franquismo en España, y él es un gran pensador español que abordó el tema de la partidocracia. Yo creo que es la primera vez que se puede ver claramente que hay una partidocracia que domina el estamento del Estado desde hace mucho tiempo,
que siempre son ellos, y hoy se ve ese consenso político. Ahora, yo creo que también es gran parte el talón de Aquiles que tiene este plan, digamos, ¿no? El que hay políticos en el medio, porque al final dependen todavía de los políticos y de la posibilidad de maniobra que ellos ejercen en el Estado. ¿Cómo ves este consenso digamos, en que, bueno, en la historia del Uruguay prácticamente que nunca se había dado cosa por el estilo, ¿no? Y en todos nuestros países, que no importa quién gobierne, toda la oposición está de acuerdo en este caso. Sí, ayer, no sé si lo viste, si llegás a ver de allá, un programa periodístico, por eso digo tantas horas mal gastadas, donde había un senador blanco y no sé si es diputado o creo que no, ahora es solo secretario del Partido Comunista del Uruguay, Juan Castillo. Sí. Estaban sentaditos juntos, ¿verdad? Como polemistas, pero grandes comillas, porque era a ver la diferencia de cuál pedía más restricción, cuál quería castigar más a la población con medidas. Ahora se habla, ¿no? ¿Se acuerdan que Pacheco Areco, que se habló del pachecato, que fue el prólogo de la dictadura, se hablaba del uso desmesurado de las medidas prontas de seguridad? ¿Y qué diferencia con lo que están pidiendo ahora? Me pregunto, ¿no? Si uno no hiciera nada, si nos calláramos ustedes, yo, los que estamos en Extramuros, los que están en el programa de padres, en la página Educar sin tapar bocas, no a la nueva normalidad, en fin, todos estos pequeños, yo diría, luceros que andan por ahí, ¿no? Pequeñas luces en medio de estas tinieblas. Yo pienso que es fundamental, Fernando, primero que no hay reelección. Pensá que importante, pensá en Brasil. Brasil tiene reelección, en Estados Unidos también. Por eso era importantísimo que la pandemia destruyese a estos dos líderes. A uno ya cayó, Donald Trump, y ahora el otro, ¿verdad? Continuamente están llegando noticias de que lo quieren derrocar, que se tiene que ir ayer, ¿no es cierto? Porque cada vez que habla, ¿no? Yo escribí un artículo, fíjate, de lo más sereno. Digo que una categoría del discurso político que se llama parresiasta. Es uno que hace un discurso que es totalmente flamígero, que se incinera a sí mismo, como un bonzo, ¿no? Pienso en el documental de Kusturica, no sé si lo viste, ¿no? Una vida suprema, sí, donde el tipo dice, donde te respetan bien es cuando entras con una 45 a un banco. Lo dice siendo todavía presidente, ¿no? Porque el documental llega hasta el último día de su mandato, en 2015. Entonces, lo mismo que Bolsonaro, son políticos que dicen barbaridades, literalmente, ¿no? Cosas aparentemente impensadas, pero que llegan a una parte de la hinchada, porque es tomado como auténtico. Una vez que haces un sincericidio así, ¿no? Decís que tenés problemas con los homosexuales, o Mujica, que dice que los de la FIFA son una manga de hijos de puta, a un periodista, y le dice, ¿lo puedo publicar? ¿Cómo no se da cuenta que Mujica lo dijo para que lo publicase, para que saliera en la tele? Es obvio, es para ser más Mujica que nunca. Entonces, el hecho de que no haya reelección, yo le diría, si no se escuchase, cosa no muy plausible, Luis Lacalle Pou, él podría ser el presidente diferente, podría ser el gobierno distinto, requiere mucho coraje, pero más que coraje, Fernando, imaginación. La política es hija también de la imaginación. Cuanto más rutinaria, más cerrada, más quedamos sin salida. Al no haber reelección, no hay Luis Lacalle Pou II, no se puede. La Constitución, para bien o para mal, no importa, no lo permite. Una libertad. Hoy parecería que hay cierta cuña entre el GACH, por ejemplo, algunos ya han salido a opinar en tweets, etcétera, también Batiani, el del Pasteur, en contra del gobierno. Empieza a deslindarse, y eso es bueno. Yo no digo que ellos sean farsantes ni que no tengan sus títulos, sus oropeles académicos, seguramente sí, pero nosotros no los votamos, Fernando. Nosotros no votamos ni a Moratorio ni a Batiani. Nosotros votamos a políticos para que hagan política, que consideren la cuestión del Estado, que es muy delicada y que tiene que considerar el bien público, y no necesariamente la visión tecnocrática de estos científicos que decidieron alinearse con cierto programa de la salud, es necesariamente lo bueno para esta sociedad.
Entonces la esperanza estaría ahí, que la partidocracia tiene un aspecto bueno, es que no hay reelección. A Trump había que desintegrarlo porque hay reelección. A Bolsonaro ya lo están viendo, lo tienen liquidado, lo tienen contra las cuerdas y Lula fue liberado, o sea que seguramente se repita el ciclo del PT. Pero acá, mucho más en una alianza, son varios, colorados, blancos, cabildo abierto, ¿no? Es mucho más complejo. Pero mirá qué oportunidad de oro que tendría un estadista con estatura de estadista de decir, si a Suecia no le fue mal, vea las cifras, no me escuchen a mí, que soy nadie, vea las cifras, lea, toda la información valiosa es pública, está en lugares de libre acceso, científicos, confiables, y entonces, si a Suecia, que siguió con la vida casi normal, no le fue mal, y tiene cifras de mortalidad parecidas a los que tendría otros años, y acá nunca dan la comparación, cuál fue la mortalidad en el 2018, en el 2019, qué pasa con las enfermedades del corazón, cómo va el ranking de enfermedades según su letalidad. Eso es la clave retórica para retomar tu planteo. La retórica es el absolutismo, no en el sentido de los monarcas, el dar información absoluta mete miedo. La COVID mata, sí, pero el hambre también. La desocupación lleva al suicidio, lleva a la violencia doméstica, y eso mata. ¿Y por qué no se dice? ¿Por qué no dan las cifras otras? ¿Por qué solo una? Eso es absolutismo mediático, ¿ven? Y de eso se puede salir, pero ahí hay una oferta de lucro grande. Pero el gobierno, como bien dijo Fernando, la partidocracia tiene una cosa que hoy es buena, no hay reelección. La calle Pou, claro, tendría miedo de arruinarle las chances, supongo, a su partido. No puede hacer cualquier cosa. Nunca un político puede hacer cualquier cosa, es obvio. Pero creo que si se moviese con imaginación y un poco más de libertad, todos ganaríamos, y sería el comienzo del fin de la partidocracia. Un gobernante como, ¿por qué no?, José Valle y Ordóñez, que pensó a largo, pensó ese pequeño país modelo, como le escribió en 1908 a un socialista, que era su socio, digamos, en el gobierno, Domingo Arena, y pensó en la educación para los dos sexos, para los dos géneros, como se dice ahora, y eso era una locura total. Pensó en separarse de la iglesia, otra locura para América Latina, y mirá qué bien que estuvo. ¿Por qué no tener esa esperanza, junto con Fernando, de que el iluminismo vuelva a reinar? Y que ojalá se ilumine el presidente y se dé cuenta de que a él lo votamos, los que lo votaron, para gobernar, no para obedecer a tecnócratas, no para seguir un derrotero de que quién sabe, sin ser conspiranoico, pero siendo realista, viene de lugares lejanos. Como tú decías bien, en el interior se vive lo local, y en Uruguay tendríamos que vivir también lo nacional, no dejarnos llevar por esos vientos que vienen del mundo lejano y no necesariamente son buenos para nosotros. ¿Por qué? Dijiste tantas cosas. Tenemos que procesar. Dijiste muchas cosas. Dentro de la semiótica, Fernando, te voy a lanzar algunas estrofas que está usando el relato. Vacuna o muerte, quédate en casa, nueva normalidad, salud antes que economía, héroes de blanco, enemigo invisible. Cosas que se repiten en todos nuestros países. ¿Qué nivel de peligro tiene la repetición constante de esto? ¿Qué efecto crea en la persona cuando uno se ve atacado 24 horas en base a de estas frases? Vos sabés que hay una teoría muy linda, muy aceptada en el estudio de la comunicación que se llama, tiene el nombre en inglés como mucha cosa porque viene del mundo del norte, se llama agenda setting. Lo que quiere decir es bien simple. En resumen dice, los medios no te dicen qué pensar, sino sobre qué pensar. O sea, no te lavan el cerebro como la vieja teoría hipodérmica, hablando de vacunas, ¿no? Que iba directo la bala de plata, que te entraba en la cabeza y quedabas como hipnotizado, como Homero Simpson. Vieron que está como pegado a la tele en la presentación del dibujo, ¿no? Pero la agenda quiere decir aquellas cosas que entran en los programas es sobre lo que vos vas a estar preocupándote, ¿no? Vas a estar todo el día dándole vuelta porque es lo que consideran los medios más relevante. Y lo que dejan afuera
no lo es o no lo es tanto. Yo creo que esa teoría se está cumpliendo, digamos, de una manera casi paroxística, y tan paroxística que termina esa serie de términos que son como programas narrativos. Quédate en casa quiere decir, fíjate, tené miedo del prójimo, el prójimo te mata, el que no se vacuna no es solidario. Es un disparate eso. El que se vacuna se protege. Uno de los últimos textos de Rashford dice que Suecia ya habría alcanzado el 40% de población con anticuerpos. Es la famosa inmunidad por rebaño, que tan atacada por la OMS fue. Es decir, que si está hace tanto tiempo, mucho antes de que se lo detectara en los medios y en la medicina, ¿no? Ya había ese virus, ¿no? Entonces, quiere decir que la gente ya tiene anticuerpos naturales, y toda esta industria multimegabillonaria de las vacunas no sería tan necesaria, y no habría necesidad de ese pasaporte y de esa segregación con la que se está amenazando. A vos te dejo entrar a mi local, a vos no, vos viajás, vos no. Un mundo de guetos, un mundo discriminatorio, de vuelta a la grieta. Yo creo que darle todo el día a esa manivela de tener miedo al prójimo, ¿no es cierto? No hay vuelta a la normalidad, que es un disparate total, porque ¿por qué es tan terrible el mundo que pinta George Orwell en 1984? Porque es un mundo anormal para quien lo lee. ¿Por qué te da como un escalofrío? Porque es un mundo abyecto, donde está siendo todo el día, ¿verdad?, observado, y existe ese término, por ejemplo, el minuto de odio. Ahora querían hacer eso con ustedes, ¿verdad? Y con Salles, el minuto de odio. En los cines mostraban a uno que se llamaba, creo que Goldstein, un hombre judío, sí, para que el antisemitismo no muera, y todos en el cine tenían que hacer ¡ah! Y el que no hiciera, era genial realmente Orwell, cometía lo que llamaba el régimen de Oceanía, un face crime, un crimen facial. Te miraba a la cara y decía, ¿por qué no estás gritando odio? ¿Por qué tenés baja la máscara? ¿Por qué no sirve para nada? Porque es solamente una manera de respirar mis microbios y joderme la vida. Por eso la tengo así. Pero entonces, ese crimen facial, esa normalidad decretada, es algo completamente irracional, El mundo es normal, digan lo que digan, como dijo el discépolo, ¿se acuerdan? El mundo fue y será una porquería y una maravilla también. Y lo más raro que tiene y lo más lindo es que es mezcla de porquería y maravilla. Hay malos, buenos, truanes, salvadores, genios, de todo hay, ¿verdad? Hay cosas sublimes como la música, como ver un atardecer, y cosas abyectas como, ¿verdad?, guerras y explotaciones y de todo, pero hacernos creer en una nueva normalidad es como entrar, ¿vieron?, en un domo, como esas películas, ¿no?, apocalípticas, que la humanidad ahora vive dentro de una cápsula. ¿Cómo nos van a encapsular en la nueva normalidad? ¿Qué es eso de la nueva normalidad? Ni un dictador puede meter la nueva normalidad. Eso es lo más inquietante, fíjense, de este momento, que alguien haya recibido esa frase. Fue el presidente el 17 de abril de 2020, dice, me llegó de afuera, lo dice como, ¿vieron? Me llegó un nuevo celular. Es impresionante porque me masajea, me lo pongo acá y me masajea la nuca. Se llama la nueva normalidad. No, es algo terrible, no podemos aceptarla. Lo que nosotros tenemos como humanidad es la normalidad, es lo más precioso. Pero ahí ya estaba diciendo que era perpetua, ahí ya estaba diciendo que era perpetua, en aquel momento ya aceptaba que esto iba a perpetuidad. Claro. También lo que tú decías, se apropian, por ejemplo, de una cosa cuando ya fue inevitable discutir de las vacunas antes que las vacunas llegaran. Inclusive recuerdo el Congreso argentino hizo una discusión en el Senado, creo que fue argentino, y estuvo Roxana Bruno, Chinda Brandolino, y en aquel momento, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el poder mediático, hegemónico, empezó a discutir de vacunas, sí. Pero era, ¿vacunas cuáles? ¿La rusa, la esta? O sea, ¿qué tenés? Tenés una cantidad de chiclet acá, de colores. O sea, se apropiaron de la discusión y la volcaron en los términos convenientes de si es una o la otra. O sea, como que nadie discute que la vacuna es necesaria y obligatoria. Entonces, ¿cuál sería la que a ti te gusta?
¿Cuál es el que te parece mejor? Entonces las vacunas empezaron a ver como los Simpsons creo que mostraban como una chica con Pfizer en la cola, movía la cola como, bueno, ¿te gusta más esta o esta? O sea, ¿cuál sería mejor? La más cara, porque ahí entran todos los... En semiótica se ve esta historia de la programación neurolingüística, se ve esta historia de que cada quien tiene sus filtros, entonces a alguno le gustará lo más caro, el otro lo más barato, lo otro lo más orgánico, lo otro, o sea, hay como para todos los gustos, digamos. Entonces ellos entraron en esa discusión. En la discusión de que, ok, será vacuna la discusión, pero la rusa mata gente, la otra no, aquella te da miedo, esta otra te da más seguridad, la otra es más cara, aquella no llega, la otra será para los ricos. O sea, ellos plantearon el escenario. Claro. Sí, Shakespeare decía una cosa en una de las obras, decía, readiness is all. La predisposición es todo, la preparación es todo. Yo creo, siguiendo tu pensamiento, que está muy bien, aquel famoso vacuna gate, ¿te acordás? Cuando Horacio Verbitsky, que pasa de la guerrilla montonera, no sé, a ser uno de los privilegiados, es a propósito, ¿no? Yo creo también en el azar, ¿no? Se convierte en la mejor estrategia de venta jamás pensada para la vacuna, porque genera una desesperación, claro. ¿verdad? Decía, yo la quiero. Claro. Sí, ¿entendés? Si se están vacunando, ¿cómo es que le llamaban? Premium o no sé Los qué, VIP. VIP. Ahí VIP. está, vacunatorio VIP, ¿no? Sí. Si están ellos, yo también. Entonces, me imagino una horda de personas, no solo odiando a estos privilegiados, sino ya instantáneamente deseosos, más desesperados por llegar a esa vacuna que estos privilegiados habrían ganado. Me parece que no hay como no pensar en que en este momento la herejía máxima, Fernando, es la duda. El que duda hoy está cometiendo, como creo que tienen razón lo que dijeron este fin de semana, en que las cosas se endurecieron en Uruguay, para hablar de incitación al crimen, a la irresponsabilidad. Habló un senador blanco, cuyo nombre prefiero olvidarme, contra Salle, contra esos 100, dijo que eran ratas, ahora me acordé, porque Salle dijo en un momento esto, antes se hacía experimentos con ratas, y él dijo, saquemos todo y dejemos rata. Los que estaban ahí con Salle eran ratas. Se olvidó de un detalle ese senador. Eso es lo que decía, miren ustedes qué lindo, Goebbels, que comparaba a los judíos. Hicieron un documental, decir que yo estudio esas cosas, que se llamaba Der ewige Jude, el judío eterno, donde los comparaba con ratas y decía que eran portadores de pestes. Es decir, llamar a un grupo de ciudadanos que al aire libre se reúnen para mostrar sus dudas, ratas, y eso está en la tele, lo vi en la tele, a un senador de la República, no es gratis, no es gratis. Entonces, yo digo, ¿quiénes son acá los conspiranoicos? ¿Quiénes son los paranoicos realmente? ¿Quiénes son los negacionistas de las libertades y derechos? Nosotros, por favor. Lo que hacemos en una democracia no ideal, pero un poquito mejor que esta hoy, seríamos útiles. Seríamos buenos, ¿viste? Como el boxeador se prepara con el otro, ¿no? Claro. Tiene un sparring, ¿no se llama? Un tipo que, ¿no? Los científicos ganarían, los políticos ganarían, pero en cambio es mejor colocarnos en un gueto, decir que estamos contaminados, que nuestro discurso es contaminante. ¿Cómo nos va a llamar ratas? Un senador, ese senador tendría que renunciar ayer, no puede llamar a los ciudadanos ratas, porque simplemente fueron a la Rambla, pleno aire libre, sin máscaras, porque es una opción y no jode a nadie, y no va a generar ninguna ola de nada, es solo una ola de incertidumbre entre nosotros y ojalá alguien más lo piense y después decida lo que quiera. ¿Sabés a qué se compara esto? Y yo empecé a escribir ahí, en abril, en Semana de Turismo de abril 2020, rodearon y sacaron a los surfistas de Maldonado y de Rocha. Eso es un acto de, ¿verdad?, nihilismo político. ¿A quién jorobaban? ¿A los delfines? ¿A quién iban a contagiar? Por favor, estaban en el océano Atlántico. Las aguas vivas, porque ya hay agua viva con el frío. No, la transmisión vía agua viva, me claro. gusta. Fernando, para cerrar, porque no te quiero quitar mucho tiempo, Sí.
¿Qué quedará de todo esto? Yo creo que va a haber como un zarandeo en el que los paradigmas va a haber un cambio de paradigma en todos los estamentos, científicos, periodísticos, políticos, a lo que nosotros le llamamos autoridad, que en realidad le mal llamábamos autoridad a todo aquel que es embestido, pero no por nosotros, que viene con la autoridad dada, digamos, ¿verdad? Y que nosotros aceptábamos que supuestamente, si era embestido, bueno, tiene autoridad. Y yo creo que parte de los paradigmas que estamos revisando es que la autoridad la tiene el que se la gana, digamos, que es la vieja acepción de la autoridad, ¿no? La autoridad no es eso que nos han hecho creer todo este tiempo, de un tiempo a esta parte. ¿Qué va a pasar con esos paradigmas? Digamos, yo, por ejemplo, estoy revisando todos los paradigmas que tenía, la gente que respetaba, muchas veces ya no la respeto. Hay otra gente que no la tenía en consideración y ahora se volvió gente respetable para mí, entonces empecé a valorar las cosas desde una perspectiva diferente, y en ese sentido creo que ¿cómo ves que este zarandeo, como ese perro que uno baña y que se sacude y que tira el agua después que se quiere sacar el agua del cuerpo? Diría 3 cosas para cerrar. Vean el último número de Extramuros, que es gratis, extramurosrevista.org. Hay artículos de Mazzucchelli y Alma Bolón sobre derecha e izquierda. Primer cosa que queda zarandeada, para usar tu buena expresión, es esa supuesta frontera, ese supuesto muro de Berlín que ya se cayó en el 89, pero ahora quedó pulverizado porque, como dijo alguien, creo que era el poeta Nicanor Parra, derecha e izquierda unidas jamás serán vencidas, ¿no? Pero vencen a la realidad, lamentablemente. Primera cosa, entonces, un sacudón, un sismo, ¿no?, de esa supuesta díada. Todos los dualismos son defectuosos, porque no llegan a explicar la realidad, simplemente la fanatizan, la polarizan, ¿no? Generan la grieta, el odio. Yo ninguneo al otro, el otro me ningunea. Segundo, estábamos hablando con mi esposa, con quien compartimos esta resistencia, ¿verdad? Y ella le decía a un grupo de los administradores que hemos ido creando, un grupo, ¿verdad?, que nos ayuda a apoyar esta página de No a la Nueva Normalidad, con información como la que ustedes generan, ¿verdad?, con los videos, con textos de diferentes personas en el mundo, que de golpe estábamos conociendo gente que era muy valiosa y nunca hubiéramos conocido sin esta emergencia sanitaria así llamada, es decir, lo que se llamaba Goethe, las afinidades selectivas. Descubrimos así, gente que a veces nunca vi en carne y hueso, como a ti, que casi nos conocimos, casi. Pero no faltará oportunidad, en el otro modo, sin la ventanita. Y entonces, en serio, empezamos a descubrir que en todo momento la famosa oposición no puede ser instituida, no hay un lugar sacro que se llame la izquierda o el liberalismo o lo que sea. Hay que descubrirlo, hay que inventarlo, y este estado de excepción nos permitió descubrir que había algo que no cierra, un relato monumental, unánime, que, como bien decías, me hace dudar y decir, pero tiene la autoridad, ¿por qué no está hablando de esto? Este es un momento sobre todo de exclusión, ¿viste?, de cosas que no se hablan, como ese muchacho que charló con ustedes, el hermano de esta víctima, aparentemente del poder sanitario, de lo sanitariamente correcto, o sea, literalmente hisoparte o muerte, ¿no? Como antes era libertad o muerte, ahora ¿qué es hisoparte? Es someterte, como encajarte ese bozal horrible en la cara y no hablar bien, no poder dar clase, no poder vivir bien. ¿Por qué hacer eso a la humanidad? ¿Por qué encajarle eso? Y tercero y último, ¿verdad?, ¿qué va a quedar de esto? Van a quedar unos pocos políticos que tuvieron más visión, que no se clasificaron a sí mismos por ese paradigma vencido, ¿viste?, como cuando ves un remedio vencido o una comida que está vencida, expiró, que ya no sirve, que pudieron pasar arriba de esa frontera gastada, ilusoria, derecha, izquierda, centro, y que pudieron ver un camino alternativo a este relato monolítico y deshumanizante. Y eso creo que la historia los va a reconocer. Quienes tuvieron el coraje en Suecia,
en distintas partes del mundo, en Italia, ¿verdad? Algún senador, alguno que habló, quiénes fueron los científicos como Dolores Cahill, ¿verdad?, que siguieron insistiendo, Ioannidis y otros, diciendo, la verdad es algo por descubrir. Esa es la lección que yo saco fundamental. La verdad es siempre por descubrir. Por eso desconfío cuando el GACH pide, los médicos que hablaron ayer domingo, ¿no es cierto? Ayer lunes, cuando dijeron, hay que terminar con las teorías conspiracionistas. ¡Qué estupidez! Primero que no son científicos. Ellos no deben prohibir nada. Eso se lo dejen a las dictaduras. Se olvidaron ya. La dictadura era buena para eso, para prohibir, para cercenar, para mutilar. Entonces, la ciencia, mirad, termino con la frase de cómo define el fundador de la semiótica la realidad. ¿Sabés cómo dice que es la realidad? Eso lo escribió en 1870, hace como 140 años, 150 años, dijo, la realidad es una comunidad sin claros límites de personas que buscan la verdad, sin claros límites, o sea, nadie queda a priori excluido, y todo el que funciona excluyendo está siendo enemigo de la ciencia, ciencia con minúscula, no con mayúscula, porque no hay una fortaleza cerrada que sea la ciencia y los demás, ¿verdad?, segundos afuera, no existe eso. La realidad es una búsqueda incesante de la verdad y nadie debería ser excluido. Quien empiece con ese discurso hay que tener todas las cautelas de que no está siendo científico, por más oropeles y títulos y posgrados que tenga, a mí me hace desconfiar. ¿Por qué me quiere callar? ¿Por qué nos quiere callar? ¿Qué miedo tiene? ¿Verdad? Con el miedo no se llega a nada. Fernando, un placer escucharte en esta tarde. La verdad es que este contenido que está en No Más Mentiras, en Tertulias y en Alerta Paraguay, seguramente vamos a recortar tu parte. Hay mucha cosa que quedó aquí en esta tarde, porque necesitamos pensar lo que estamos haciendo, pensar lo que está pasando, y necesitamos decir. Con lo poderoso que es hablar, ¿verdad? Porque yo decía que una de las cosas más importantes que había pasado en la caravana de la otra vez era que el poder que tiene hablar, el poder que tiene decir y cómo le impacta al otro cuando uno le dice y lo mira y habla y se hace intercambio. Por eso es que esta historia de que no está bueno que viajemos, que nos juntemos ni que hagamos aglomeraciones, ¿no? Eso ya es un delito prácticamente en Uruguay. Ahora el ministro del Interior pidió que se prorrogue, yo no sé si el ministro es doctor en medicina, pero pidió que se prorrogue el derecho a la aglomeración y que las comunidades científicas de Uruguay ayer, en honor a la ciencia, hablando en nombre de los médicos del Uruguay, hayan llamado al silencio de todo aquel que cuestione este relato, porque ellos fue lo que hicieron, fue darle carta blanca política. Yo lo que leo ayer del acto político del Sindicato Médico y las organizaciones científicas fue, muchachos, tienen carta blanca, salgan a atropellar al que piensa distinto. Nosotros, los eruditos de la ciencia, nosotros, el tótem de la sabiduría, estamos diciendo le damos que le damos el respaldo para que ustedes salgan a pegar a todo aquel que ose cuestionar esta realidad. Y yo creo que ese acto no es un acto voluntario del sindicato. Bueno, el sindicato sabemos que lo controla, pero no es un acto espontáneo. Esto es una legitimación de lo que se viene políticamente, que ya está diseñado. Y necesitan la articulación, porque esto es una dictadura sanitaria, necesitan la articulación sanitaria para tomar la medida política que se viene. Claro. Muchísimas gracias, Fer. Solo nos salva el coraje político, es la única esperanza. Ojalá así sea. Te agradezco muchísimo el contacto esta tarde. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias por la invitación. Ese café pendiente ya, ojalá que sea en abril. Cómo no, lo vamos a tomar. Gracias. Un abrazo a los dos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, era Fernando Andach, profesor investigador uruguayo, semiótico él, escritor y profesor de la Facultad de Ciencias y Letras, de Ciencias de Humanidades, de Ciencias de la Educación, de la UDELAR.